presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Tercera temporada. Hola queridos hermanos, es un gusto que nos estén acompañando hoy en una tercera temporada del Podcast de Luz. Hemos tenido tanta temática en la primera y segunda temporada. Hemos tenido diferentes invitados que nos han venido a ayudar, tanto sacerdotes, laicos, y hoy iniciamos una nueva temporada que nos va a venir a hablar acerca de quién es el Padre, quién es el Hijo, por qué rezamos el rosario, el ayuno y otras muchas cosas que nosotros podemos tomar. Por lo cual les invitamos a que nos acompañen cada una de estas semanas para poder tener un podcast de luz para eso, para que nos dé luz en nuestra fe. Bienvenidos y hoy vamos a tener de invitado muy especial y que nos va a estar acompañando a lo largo de esta temporada. Hola Padre, ¿qué tal? Padre Julio César Padilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, por acá, en un nuevo forma de evangelizar a través de este podcast. Definitivamente yo creo que es una bendición y es una oportunidad para poder poner sobre la mesa temas que a lo mejor tenemos en la mente, nos resuenan algunas cosas, sin embargo no hemos sabido profundizar, no hemos sabido llegar a lo medular de cada uno de esos temas. Es lo que trataremos de hacer en este podcast. Y eso es justo. Muchas veces, en algunas ocasiones, damos por sentado algunas cosas, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, cuando nos dicen, ¿y qué se refiere? Yo me recuerdo cuando uno estaba pequeño, le decían, ¿y qué se refiere a esta palabra? ¿Qué significa? Sí. Y uno solo lo dice porque lo ha escuchado, pero cuando uno va a ver el diccionario ya es otra cosa. Sí. Pero a veces en la fe así nos sucede, que sabemos ciertas cosas, pero lo damos por sentado. O por ejemplo, ahorita que dices eso, me recuerdo yo, por ejemplo, de cuando en el catecismo antiguamente, a mí no me pasó, porque no sé, tal vez yo ya recibí otro tipo de catequesis, pero tenía algunos compañeros en el seminario que a lo mejor eran un poquito mayores que yo, unos 3-4 años mayor que yo, y decían que, por ejemplo, cuando les preguntaban en el catecismo, ¿qué come Dios? Y entonces decían, Dios come almas puras y espíritu, no me acuerdo cómo era la... Entonces, si ellos eran almas puras y espíritu no sé qué, entonces Dios se los iba a comer. Entonces tenemos a veces como ideas que han sido erradas, tal vez que con el paso de los tiempos se han ido clarificando, ¿verdad? A la luz de la reflexión de los padres de la iglesia, a la luz de la reflexión del evangelio, de los estudios teológicos, espirituales. Entonces yo creo que es lo que justamente hoy queremos aquí. No queremos dar una clase de teología, ni mucho menos, pero sí quizás retomar algunas cosas, algunos elementos particulares, como para clarificar algunas cosas en específico. Exacto, creo que eso es lo que queremos. Yo creo que una palabra aquí que nos puede ayudar es que Dios se revela constantemente. O sea, lo que pasó hace 5 años, lo que nos decían hace 5 años, hace 10, hace 15, Dios se sigue revelando todos los días en la historia de la humanidad. Entonces, sin más preámbulo, hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante, el cual se llama ¿quién es el Padre? La primera pregunta, ¿quién es el Padre? Y de verdad que es bien interesante esa pregunta, porque nosotros, yo creo que tú, yo creo que yo creo que todos los que están sintonizando este podcast saben que por lo menos una vez al día rezamos el Padre Nuestro. Exacto. Por lo menos una vez al día. Es como lo mínimo. Exacto. Claro, si rezamos la liturgia de las horas, lo rezamos más veces. Si rezamos el rosario, lo rezamos otras veces. Pero de ley, por lo menos una vez al día. Si vas a misa, lo rezas también en la misa. Exacto. Entonces, y decís, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Es la enseñanza de Jesús. Así es. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús primero les dice, miren, cuando ustedes oren, no hagan como los paganos, etcétera. Les pone ejemplos. Y luego les dice, cuando oren, digan, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y ya les dice la oración que nosotros no sabemos, la fórmula que nosotros no sabemos. Ahora, la pregunta central es, bueno, nos dirigimos al Padre, pero ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Y yo creo que tú decías algo, Ricardo, que es medular. Es decir, Dios se nos revela. ¿Cómo se nos revela? Bueno, en principio se nos revela como Padre. Ahora, ¿quién nos revela al Padre? Nos lo revela Jesucristo. A mí se me hace bien interesante, y de hecho recordarás que en el Evangelio el choque profundo que hay entre los judíos
Y Jesús, entre los líderes políticos y religiosos de su tiempo, está basado justamente en alguna de esas cosas. Bueno, es que él se dice que es hijo de Dios. ¡Blasfemo! Y se rasgan las vestiduras. Claro. No puede un pecador ser hijo de Dios. Claro, porque ellos lo tenían por pecador, porque lo tenían por un hombre cualquiera. Entonces Jesús nos revela al Padre y nos lo revela de diferentes maneras. Ahora, la primera es que nos lo revela como Padre. Yo quisiera echar mano del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Me encanta el compendio justamente porque es a base de preguntas y respuestas. Y en el número 46, la pregunta está basada de los numerales 240 al 243 del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta que nos propone el compendio dice: ¿qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Y la respuesta es: Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no solo en cuanto creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo. Es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Entonces, si quieres, a lo mejor aquí hay palabras rebuscadas, claro. Aquí hay toda una teología, toda una espiritualidad. Pero ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, yo creo que lo primero que podemos sacar de esto es que Dios es Padre porque es el Padre de Jesucristo. Es el Padre de Jesucristo. Y entonces Jesús lo reconoce como su Padre. Este es mi Padre. Este es mi Padre. Ahora, a este Padre yo se los quiero compartir. A este Padre yo se los quiero revelar así, como Padre. Ahora, Ricardo, yo creo que para que nosotros podamos comprender, digamos, esta realidad de que Dios es Padre, tenemos que venir a nuestras raíces. Ahora, ¿quién es el Padre para ti? ¿Quién es el Padre para mí? Bueno, mi papá es alguien que me ha proveído. Mi papá es alguien que me ha cuidado. Mi papá es alguien que ha dado todo por mí. Entonces, si hacemos esa comparación, si querés, si hacemos esa analogía, entonces traemos a la realidad, bueno, Dios no es solo creador. Así es. Dios es sobre todo mi Padre. ¿Por qué mi Padre? Porque quiere mi bien, porque quiere mi cuidado, porque quiere lo mejor para mí. Entonces, es hermoso descubrir que Jesús nos revela a Dios como Padre, porque si bien es cierto, es el creador, como lo dice el compendio, es el creador, pero Dios no quiere que lo veamos solamente como creador. Dios quiere que lo veamos como el Padre. Claro. Y quieres o no, si lo ponemos en el contexto de quién, si nos vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, que recordamos que ahí es el Padre. En Génesis comenzamos hablando acerca de esa parte, de que Dios comienza a crear. Entonces, al final, cuando Dios crea, nosotros también comenzamos dentro del plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Comienza, y dice al inicio Génesis que todo era caos y oscuridad. Y después, y es bien interesante esta lógica de Dios, porque si todo era caos y oscuridad, después, hasta de último, hace al hombre. Sí. O sea, Dios no lo crea en el caos y en la oscuridad. Y entonces muchas veces pensamos que el Padre es un Dios lejano, un Dios que no está con nosotros. Y yo creo, mi pensar es que es más humano que nosotros. Sí, totalmente, totalmente. Y sabes que a propósito de eso, me viene al recuerdo la parábola del Padre Misericordioso y del Hijo Pródigo. Exacto. ¿Verdad? Porque eso ejemplifica muy bien lo que de verdad es un padre. Y ahí dice la casa del Padre. Exacto. Y es hermoso, hay gestos, hay detalles en esa parábola que nos ponen de manifiesto en realidad lo que Dios quiere hacer por nosotros. El hijo se fue. Para empezar, el hijo reclamó algo que no le correspondía, porque las herencias no se reclaman, las herencias se dan, se dejan. Exacto. ¿Verdad? Entonces él da por muerto al papá, etcétera, todo lo que sabemos, el hijo se va. Pero cuando el hijo, dice el evangelista, que cuando el hijo recapacitó
No recapacitó porque se daba cuenta de que había sido malo con su papá. Recapacita porque no tiene que comer. Después eso lo hace caer en cuenta de otro. Exacto. Después de eso lo hace caer en cuenta de otro montón de cosas. Pero cuando presenta ese detalle y presenta al hijo retornando, el evangelio dice que el papá se asomó. Sale al encuentro. Y cuando lo ve, cuando lo divisa, sale a su encuentro. Entonces a mí me hace pensar, el padre no solamente se asomaba, ese día no fue casualidad que él se asomó a ver. Exacto. Es decir, si se asomó ese día, se asomaba todos los días. Todos los días. Y todos los días estaba pendiente de que su hijo regresara, de que su hijo volviera. Un padre siempre está con los brazos abiertos para su hijo, siempre está dispuesto a perdonarlo, siempre está dispuesto a darle un consejo, siempre está dispuesto a tenderle la ayuda oportuna a sus hijos. Así. Ese es Dios, ese es el Padre que Jesucristo nos ha revelado. Y quizás poniendo como en los exámenes, ¿verdad? ¿Quién es el Padre? Diga quién es el Padre. Entonces quizás una respuesta sería: el Padre es un Dios creador, un Dios humano, un Dios que nos ha dado a su Hijo también, ¿verdad? Porque yo creo y muy buena esa parte del hijo pródigo, ¿no? Porque, y esto humanamente nos debe de venir a hacer pensar de que creemos que podemos tener, el mundo nos ofrece cosas mejores, y cuando el mundo nos ofrece cosas mejores, creemos que donde estamos, en la casa del Padre, hay que salir. Y en la casa del Padre, y esto es lo bonito de esta parábola, en la cual en la casa del Padre no tenía necesidad, nunca tuvo necesidad. Fuera de la casa del Padre hay necesidad. Claro, porque es que a veces nosotros nos dejamos deslumbrar por cosas ilusorias. Exacto. Es decir, o pasajeras. Claro, aquel muchacho dice: es que en la casa de mi padre estoy preso, es que en la casa de mi padre no puedo hacer lo que me venga en gana. Entonces, es muy restrictivo. Exacto, y él dice: afuera lo voy a poder hacer. Claro. Y entonces ahí es donde se confunde la libertad. Exacto. Es decir, él creía que no tenía libertad. Claro que tenía toda la libertad, pero él se sentía preso porque no valoraba la libertad que tenía y va en busca de la libertad. Encuentra el libertinaje, pero el libertinaje lo deja vacío. Exacto. En cambio, el Padre te ofrece la plenitud. ¿Quién es el Padre? Aquel que te ofrece la plenitud. Así. ¿Quién es el Padre? Aquel que te ofrece la vida. ¿Quién es el Padre? Aquel que te da lo que necesitas. Por eso decía tan hermosa aquella frase, yo en estos días la he recordado mucho, de San Agustín: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Verdad? Es decir, eso es lo que encontramos en el Padre. Eso es lo que nos da el Padre. Y normalmente es que pensamos que el Padre es restrictivo. O sea, pensamos que seguir a Dios es olvidarse de ser feliz, olvidarse de hacer las cosas de una... O sea, no es pleno ni feliz. Exacto. Y algo que me llama la atención a mí es de que, en los 10 mandamientos, porque en la cronología, llamémosle así, que el Padre pues se revela nada más en el Antiguo Testamento palpablemente, ¿verdad? Sí. Entonces, en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos nos dio. ¿Para qué nos lo dio? Pues obviamente para regirnos, porque nos estábamos desviando por otro lado. Exacto. Pero los 10 mandamientos no, si no lo hacemos, entonces al final, si lo hacemos no nos perjudica en nada. Porque cada uno de los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, es que al final todo es para que seamos felices. Felices y plenos. ¿Sabes qué? Yo me acordé, ahorita que me estás diciendo eso, me acordé de que hace muchos años yo di clases en un colegio, cuando me tocó vivir en Perú. Y daba clases en un colegio de religión. Y dándole clases a un último año de bachillerato, un muchacho que decía, en ese momento a lo mejor estaba como de moda decir soy ateo y esto y el otro, y él era como la sensación en medio de sus compañeros, ¿verdad? Porque decía eso. Yo estaba hablando de los mandamientos y dice: profesor, quiero decirle algo. Yo le digo: sí, adelante. Dice: es que yo creo que Dios es malo. Le digo: ¿por qué es malo? Porque por los mandamientos, porque nos impone cargas. Y le digo: bueno, yo te voy a preguntar algo. Le digo: ¿Dios te está puyando para que puedas cumplir los mandamientos? No,
Entonces, ¿por qué decís que Dios te impone cargas? Al final de cuentas, en realidad, los mandamientos, son preceptos, es decir, hay que vivirlos, pero no deberíamos de verlos o no deberíamos de asumirlos como una obligación, sino más bien como una norma de vida que nos lleva a la plenitud, que nos lleva a la felicidad. Vivir mejor. Exacto, es que el Padre, tu papá, mi papá, nos pusieron reglas en su tiempo cuando vivíamos bajo su techo para llevarnos al bien, para conducirnos al bien. Siempre el anhelo de un papá y de una mamá ha sido ese, que mis hijos, exacto, que a mis hijos les vaya bien, que mis hijos sean hombres y mujeres de bien, que mis hijos lleguen al éxito, lleguen a la prosperidad, que tengan lo que yo no tuve. Es decir, eso es lo que busca un papá, eso es lo que busca Dios de nosotros. Exacto. Pero a veces nosotros nos empecinamos en otras cosas, nos alejamos y terminamos haciendo a Dios por un Dios, como tú decías al principio, por un Dios lejano, por un Dios que no es padre, por un Dios que solo es como un capataz que está como encima. Y es todo lo contrario cuando nos damos la oportunidad de descubrirlo, cuando nos damos la oportunidad de conocerlo. Y quizás ahí una de las cosas que podríamos analizar y pensar es quizás la imagen que nos han dado de Dios no ha sido la correcta. O sea, porque normalmente en la iglesia cuando nos preparamos para la primera comunión, pues ahí nos dan esa catequesis y todo, pero al final es como repetitivo. Tengo que aprenderme los 10 mandamientos, el credo, me tengo que aprender el Padre Nuestro, el Ave María para pasar el examen. Sí, casi no hay una vivencia. No hay una vivencia. Entonces quizás ahí esa parte es la que nos hace falta, pero es parte también porque en la mente, y es una realidad, si nos están viendo jóvenes, si nos están viendo adultos, en la mente siempre se ha colocado que Dios es restrictivo, que Dios es castigador. Es castigador, que si no hacemos tal cosa, entonces Dios va a hacer esto. Y lo asociamos, o sea, cuando te pasa algo malo, a veces viene a tu mente, hoy me está pasando la factura, Dios. Esto me hizo. Por lo que hice, por lo que ahora me está pasando, ahora me está cobrando por lo que yo hice. Exacto. Y es todo lo contrario. O si no pensamos la otra, en digamos lo que más o menos es decir, no, es que Dios me está probando. Cuando no, Dios no prueba. Dios no prueba, Dios no castiga, sino que es lo que hemos dicho hoy, ¿verdad? Nada más Dios quiere que vivamos mejor. Sí. Porque yo creo que si nos basamos en los 10 mandamientos, porque ahorita estamos en quién es el Padre, en los 10 mandamientos, sino todo lo que nos dice es eso. Sí. Simplemente nos dice de que vivamos mejor. Exacto. Eso es lo que vino Jesús a hacer, a revelarnos a un Padre que es humano, que es cercano, que nos conoce, que no es lejano, porque nos quedamos con esa imagen de, estaba en el desierto y Dios se quería exterminarlo, ¿no? No recuerdo yo ahora exactamente, no lo recuerdo, pero hace unos domingos atrás, en la primera lectura de uno de los domingos atrás, decía, Dios se autodefine. Y él decía, soy el compasivo, el misericordioso. No me recuerdo qué texto era, pero es una primera lectura de uno de los domingos anteriores. Sí. Y eso calza, eso coincide con un libro que se publicó del Papa Francisco, que está construido a base de preguntas y respuestas creo que son 2 entrevistas que le hicieron. Y el título del libro es El nombre de Dios es misericordia. Entonces podríamos decir, ¿no? ¿Quién es el Padre? Es la misericordia. ¿Quién es el Padre? Primera de Juan 4:8. Dios es amor. ¿Quién es el Padre? El amor. ¿Quién es el Padre? Aquel que se da sin medida, que se da sin reserva, ¿verdad? Pero hay que saberlo descubrir. Hay que saber encontrar a Dios y dejarse encontrar por Dios. Tenés que abrir el corazón. Es que Dios no es una cosa. Dios es una experiencia. Claro. O sea, tenés que encontrarte con Dios, tenés que abrir tu corazón. Y Dios, sin duda alguna, Dios siempre va a tener abierto su corazón. La tarea es nuestra, abrir el corazón para dejar que los corazones se encuentren, se fundan y al final esa hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, refugiarme en el corazón de Jesús. No hay mejor lugar para refugiarme y ahora, es que al final de cuentas, si Jesús nos revela al Padre, o sea, y Jesús mismo lo dice, yo no les enseño, yo no les digo cosas mías, yo todo lo que les digo, el Padre me lo ha dicho.
dicho, entonces yo se los estoy comunicando a ustedes. Jesús nos está revelando al Padre. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Interesante sería que nosotros dijéramos así: quien me ve sí, ha visto a Dios. Exacto. Y eso es lo que, escuchándote, Padre, también en palabras del profeta Jeremías, dice eso: me ha seducido, Señor. Exacto. Y me he dejado seducir. O sea, es esa relación. Es que al final nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Y eso nos lleva a conocerle a Dios. O sea, en una relación normal de seres humanos, de amigos, de amistades, de trabajo, aún de novios, lo primero antes es conocer. Sí, totalmente. O sea, tener una relación y después conocerle para así amarle. Y eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 1721, que nosotros tenemos una misión en este mundo, que es conocerle, amarle y servirle. Exacto. Y si todo girase en torno a eso, pues creo que no miraríamos una carga pesada el ser cristiano, el creer en el Padre, el ser católico, no importa la edad en la que estemos. Sí, la perspectiva sería diferente. Exacto. Es que cuando le ponemos amor a las realidades, a este tipo de realidades, ya no vemos las cargas, sino que vamos viendo más bien una experiencia, una vivencia que me enriquece. Romanos 8:28. Todo lo que sucede al cristiano es para su bien al final de cuentas. Pero no siempre lo vemos así, porque no siempre nos abrimos a la experiencia, porque no siempre nos abrimos a la gracia. Y yo creo que para poder incluso responder, mira, Ricardo, nosotros podríamos estar hablando aquí horas y horas de quién es el Padre, etcétera, 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 y podríamos dar varias respuestas. De hecho, ya hemos tratado de dar varias respuestas. Sin embargo, esto no es suficiente. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Lo verdaderamente importante es que cada uno de nosotros se abra a esta experiencia de descubrir quién es el Padre para mí. Exacto. Es decir, quién es ese amor que se me da a mí. Quién es ese ser que es superior, pero que no es superior por estar encima de mí, sino que es superior porque quiere amarme más para que yo pueda desbordarme de amor y compartir ese amor con los que me rodean. Así es. Y creo que para ir finalizando y va relacionado a lo que estás mencionando, Padre, es ¿qué consejos, qué podemos hacer? Sabemos que cada quien, creo que el primer de los consejos sería que cada quien tenga una relación con Dios. O sea, porque tu relación con Dios no es la misma mía. Sí. Aunque seas tú sacerdote, yo laico, pero la relación entre todos los laicos no es igual que la mía. Sí, exacto. Ni la tuya con los demás sacerdotes. Sí. Porque yo creo que el primer consejo que podríamos hacer es que tengamos una relación con Dios y que conozcamos a Dios. Sí. Pero para ir aterrizando, ¿qué otros consejos para conocer a Dios? Y en esa parte, como decías, de revelarnos con teniendo a un Dios Padre. Yo, fíjate que creo, teniendo en cuenta este primer consejo que tú das de incrementar la relación con Dios, de pronto quizá algo que nos pueda servir mucho también para poder conocer a Dios, porque esto es un proceso, ¿verdad? A lo mejor comenzás haciendo oración y comenzás diciéndole lo mismo que le dijeron los discípulos a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Pero ¿cómo, además de la oración, podemos conocer al Padre? A través de las Sagradas Escrituras. Ricardo, a veces somos perezosos, a veces no nos gusta leer. No nos gusta, nos da pereza. Y fíjate que hoy es tan fácil acceder a la palabra de Dios, porque hoy, por ejemplo, digamos, es que no quiero andar buscando en la Biblia, es que yo no sé buscar en la Biblia, es que podemos... Una aplicación y todo, ya. Podés buscarlo en una aplicación, podés comprar el misal trimestral, o descargar. Sí, o sea, mira, tenemos tantos recursos. Entonces yo creo que otro consejo importante es acudir a la palabra de Dios. O sea, encontrarte con la palabra de Dios. Y no así a lo loco, pues. O sea, porque a lo mejor de repente agarras un día la Biblia y decís, bueno, voy a abrir la Biblia y voy a ver qué me dice. Y de repente abrís y decís, y dice por ahí, y Judas se ahorcó. Y entonces, ¿qué me está diciendo? El Señor me está la palabra? diciendo que me voy a ahorcar. No, yo creo, mira, de pronto tenés que agarrar un libro, ¿verdad? Yo suelo decir, comencemos por leer el Evangelio. Bueno, leamos el Evangelio y tal. Pero podemos comenzar por el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una manera preciosa de encontrarnos con el Padre, yo creo, es leer el Éxodo.
el libro del Éxodo. Es decir, Dios, ¿cuál es el resumen del Éxodo? Dios camina con su pueblo. Exacto. Entonces yo animaría, primero, reforzar lo que tú dices, a incrementar nuestra relación con Dios a través de la oración, pero también yo diría, hay que acudir a la palabra de Dios. Yo diría, en el Antiguo Testamento podemos encontrar tanto, claro, el Nuevo Testamento es Jesucristo revelándonos al Padre, ciertamente, pero si en el Antiguo Testamento nosotros logramos comprender la acción del Padre, la acción creadora en el libro del Génesis, por ejemplo, vamos a lograr conducirnos de una mejor manera para luego encontrarnos con el Hijo que nos revela al Padre. Exacto. Entonces, quizá por ahí. Excelente. Bien, creo que eso, obviamente, el podcast, este podcast de luz, nos quiere dar nada más luces, ¿verdad? Eso, no es que, como decíamos al inicio, no es que tengamos la verdad completa, no es que queramos hacer una clase de teología, porque da para más. Sí, pero creo que lo que queremos hacer con estos podcasts de luz es aterrizarlo a la cotidianidad. Porque cuando tenemos esa relación con Dios, no es que lo vamos a hacer, solo lo vamos a hacer y me voy a desconectar de la realidad, de la familia, del trabajo, porque todo se lo voy a dejar a Dios, sino que es al contrario, sumergir a Dios en nuestra vida para que así podamos también nosotros ser evangelizadores en nuestra cotidianidad. Sí. Bien, vamos, hoy sí ya hemos finalizado por este día, este podcast, el primer episodio de esta tercera temporada, que es de mucha bendición, y te invitamos, Padre, a que nos puedas dar la bendición y la oración final. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar, de compartir, de reflexionar, de comprenderte a ti como Padre, como Creador, como Señor. Te suplicamos, Señor, que nos des la oportunidad de incrementar nuestra relación contigo y de poder conocerte de verdad como un Padre que es amor y que es vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bien, gracias a todos los que nos han acompañado. Les invitamos a que sigan sintonizando todas las redes de Lumen El Salvador, donde tenemos este podcast de luz. También pueden ver las temporadas anteriores y todos los programas que tenemos para evangelizar. Dios les bendiga. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.